Soy Antonia Salzano, y durante 15 años fui la madre del niño que el mundo conoce, ahora como el beato Carlo Acutis, pero antes de que se convirtiera en símbolo de santidad para millones de personas, fue simplemente mi hijo, un niño extraordinario que desde los 3 años me confió secretos que mi mente de madre no podía comprender completamente. La revelación que estoy a punto de compartir ha permanecido guardada en mi corazón durante más de una década, protegida por el respeto hacia la memoria de Carlo y por el temor de que el mundo no estuviera preparado para entender la profundidad sobrenatural de su existencia. Pero ahora, después de su beatificación y ante los miles de milagros reportados a través de su intercesión, siento la obligación moral de contar la verdad completa sobre las palabras que me dijo cuando tenía apenas 7 años. Que su vida en la tierra sería breve, pero que su muerte no sería el final sino el comienzo de su verdadera misión. Esas palabras, pronunciadas con la serenidad de un adulto en el cuerpo de un niño, resonaron en mi alma como una profecía que entonces me aterrorizó, pero que ahora entiendo como la primera manifestación de la sabiduría divina que lo acompañó durante toda su existencia terrenal. Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, pero su verdadero hogar espiritual siempre fue Milán, la ciudad donde creció y donde desarrolló esa conexión extraordinaria con lo divino que marcó cada momento de su vida hasta su partida el 12 de octubre de 2006. Desde sus primeros años, notamos en él una sensibilidad especial hacia todo lo sagrado que trascendía la educación religiosa que Andrea y yo le proporcionábamos. Era como si tuviera acceso directo a verdades espirituales que nosotros apenas podíamos intuir. A los 4 años, Carlos se quedaba absorto durante horas contemplando las imágenes de santos en los libros religiosos. No como un niño que mira ilustraciones, sino como alguien que reconocía a viejos amigos en esas representaciones pictóricas. Sus preguntas sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia humana eran tan profundas que muchas veces nos dejaban sin palabras, obligándonos a buscar respuestas en textos teológicos que él parecía comprender intuitivamente. Durante esos primeros años, desarrolló una rutina de oración personal que incluía conversaciones íntimas con Jesús y la Virgen María que duraban hasta altas horas de la noche. Como si mantuviera una correspondencia constante con el cielo, que nosotros no podíamos escuchar, pero cuya influencia en su comportamiento era inconfundible. La primera vez que Carlo mencionó su muerte prematura fue durante una tarde de domingo, en enero de 1999, cuando tenía apenas 7 años y regresábamos de misa en la parroquia de San Antonio de Padua, en Milán. Habíamos escuchado una homilía sobre la brevedad de la vida terrena y la importancia de estar siempre preparados para el encuentro con Dios, un tema que aparentemente había resonado profundamente en su joven corazón. Mientras caminábamos por las calles empedradas del centro histórico, Carlos se detuvo súbitamente. Me tomó de la mano con una firmeza inusual para su edad, y me miró con esos ojos azules que siempre parecían contener una sabiduría tan y ancestral. Sus palabras exactas fueron: «Mamá, Jesús me ha dicho que mi tiempo aquí será corto, pero no debes estar triste porque mi verdadero trabajo comenzará cuando esté con Él». La tranquilidad con que pronunció esa frase me heló la sangre, pero cuando intenté preguntarle qué quería decir, simplemente sonrió con esa serenidad angelical que lo caracterizaba y comenzó a hablar sobre los programas de computación que quería aprender para hacer algo especial para Jesús. En ese momento, mi instinto maternal se rebeló contra sus palabras, interpretándolas como la fantasía inocente de un niño demasiado expuesto a temas religiosos, pero algo en la profundidad de su mirada me advirtió que había escuchado una verdad que mi mente racional no estaba preparada para aceptar. Durante los años que siguieron a esa revelación inicial, Carlo desarrolló una relación con la muerte que era completamente atípica para alguien de su edad. Hablando sobre ella, no con miedo, sino con una familiaridad que nos desconcertaba profundamente a Andrea y a mí.
En lugar de evitar el tema como la mayoría de los niños, Carlo buscaba activamente conversaciones sobre la vida después de la muerte, preguntando detalles específicos sobre el proceso de morir y lo que esperaba a las almas en el paraíso. Sus conocimientos sobre santos y mártires eran enciclopédicos, pero lo que más nos impresionaba era su comprensión emocional del sacrificio que éstos habían hecho, como si hubiera experimentado personalmente las decisiones espirituales que los llevaron a entregar sus vidas por la fe. Cuando leía sobre santos jóvenes como Santa María Goretti o Santo Domingo Savio, Carlo no mostraba la admiración distante de un niño hacia héroes lejanos, sino el reconocimiento íntimo de alguien que entendía desde adentro las motivaciones que los habían impulsado a aceptar la muerte prematura, como parte de su vocación divina. Durante esos años de formación, desarrolló una devoción particular hacia los santos que habían muerto jóvenes, estudiando meticulosamente sus vidas y comentando con frecuencia que ellos habían cumplido en pocos años lo que otros no logran en toda una vida. Esta fascinación no era mórbida, sino profundamente esperanzadora, como si Carlo viera en estas figuras históricas un modelo para su propia existencia, que él ya sabía sería limitada en duración, pero ilimitada en impacto espiritual. La intensidad de la vida espiritual de Carlo se manifestaba también en experiencias místicas que él compartía con nosotros con la naturalidad con que otros niños relataban sus juegos o aventuras escolares. Desde los 8 años, Carlo nos contaba sobre conversaciones que mantenía con Jesús durante sus momentos de oración, describiéndonos con detalles precisos las enseñanzas que recibía sobre el amor divino, la importancia de la Eucaristía y su misión personal en la tierra. Estas experiencias no eran alucinaciones infantiles, sino encuentros espirituales que transformaban visiblemente su comportamiento y profundizaban su comprensión de verdades teológicas complejas que superaban ampliamente su educación formal. Durante sus conversaciones celestiales, Carlo recibía inspiraciones específicas para proyectos que más tarde se convertirían en instrumentos poderosos de evangelización, como su famosa exposición sobre los milagros eucarísticos, que eventualmente influiría en miles de personas alrededor del mundo. Lo que más nos impresionaba era la coherencia teológica de estas revelaciones privadas, que siempre estaban perfectamente alineadas con la doctrina católica oficial y que demostraban una comprensión de los misterios de la fe que habría sido impresionante incluso en un adulto con formación teológica avanzada. Andrea y yo comenzamos a documentar estas experiencias en un diario privado, no porque dudáramos de su autenticidad, sino porque intuíamos que estábamos presenciando algo extraordinario que podría ser importante para la Iglesia en el futuro. Aunque entonces no podíamos imaginar la magnitud del impacto que tendría la vida de nuestro hijo en la espiritualidad mundial. La relación de Carlo con la tecnología era otro aspecto de su personalidad que revelaba la naturaleza profética de su misión terrena, combinando una competencia técnica avanzada con una visión clara de cómo los medios digitales podrían servir para la evangelización en la era moderna. Desde los 9 años, Carlo dominaba programas de computación que requerían años de estudio para la mayoría de los adultos. Pero lo que lo distinguía no era su habilidad técnica, sino su comprensión intuitiva de cómo la tecnología podría ser utilizada para acercar a las personas a Dios. Sus proyectos informáticos siempre tenían una dimensión espiritual clara. Páginas web sobre santos, documentales sobre milagros y bases de datos sobre experiencias místicas que compilaba con la meticulosidad de un investigador académico, pero con la pasión evangelizadora de un misionero. Durante las largas horas que pasaba frente a la computadora, Carlo trabajaba en lo que él llamaba su legado digital, una colección de recursos espirituales que según él serían utilizados cuando ya no esté aquí físicamente para explicárselos a la gente. Esta frase, repetida en múltiples ocasiones durante sus años de preadolescencia, confirmaba la profecía inicial sobre su muerte prematura, pero también revelaba su comprensión clara de que su influencia se extendería mucho más allá de los límites de su existencia terrenal.
Observar a Carlo trabajar en estos proyectos era presenciar una forma de oración en acción, donde cada línea de código y cada diseño gráfico se convertían en instrumentos de su diálogo constante con lo divino y de su misión de hacer accesible lo sagrado a través de los medios más modernos disponibles. Durante sus últimos años de vida, la espiritualidad de Carlo alcanzó niveles de intensidad que nos prepararon gradualmente para la realidad de su partida prematura. Aunque nunca dejamos de esperar secretamente que sus profecías sobre su muerte fueran simplemente expresiones simbólicas de su entrega total a Dios. Su devoción eucarística se volvió el centro absoluto de su existencia, asistiendo a misa diaria no por obligación, sino por un hambre espiritual que solo podía ser saciada por el encuentro directo con Cristo en el sacramento. Carlo solía decirnos que cada Eucaristía era un adelanto del cielo, y que durante la consagración experimentaba una unión tan profunda con Jesús que el tiempo terreno se detenía completamente, sumergiéndolo en una eternidad de amor divino que lo fortalecía para enfrentar las dificultades de la adolescencia con una paz sobrenatural. Sus momentos de adoración eucarística se extendían durante horas, durante las cuales su rostro se transfiguraba de tal manera que los sacerdotes de nuestra parroquia comentaban que parecía estar contemplando directamente la gloria de Dios. Durante estos periodos de oración intensa, Carlo recibía inspiraciones sobre su trabajo de documentación de los milagros eucarísticos, como si cada encuentro sacramental le proporcionara nueva información sobre los prodigios que Dios había realizado a través de la Eucaristía en diferentes épocas y lugares del mundo. La exposición itinerante que creó sobre estos milagros se convirtió en su obra maestra evangelizadora, un proyecto que, según él, había sido dictado directamente por Jesús durante sus momentos de adoración más profundos, y que eventualmente sería exhibida en cientos de parroquias alrededor del mundo, cumpliendo su predicción de que su trabajo continuaría expandiéndose después de su muerte. Los primeros síntomas de la leucemia que eventualmente se llevaría a Carlo aparecieron en septiembre de 2006, pero su reacción ante el diagnóstico médico confirmó de manera dramática la autenticidad de sus premoniciones sobre su muerte inminente. Cuando los doctores del Hospital San Gerardo de Monza nos comunicaron la gravedad de su condición, Carlo mostró una serenidad que contrastaba dolorosamente con nuestra desesperación parental, comentando simplemente que había llegado el momento de cumplir con lo que Jesús le había anunciado años atrás. Durante las consultas médicas, Carlo mostraba más preocupación por consolarnos a nosotros que por su propia condición física, recordándonos constantemente que este no era un final sino una transición, y que su verdadero trabajo comenzaría una vez que estuviera en presencia directa del Señor. Sus últimas semanas de vida fueron un testimonio extraordinario de fe en acción, utilizando cada momento de conciencia para completar los proyectos digitales que había iniciado, como si tuviera una fecha límite divina que cumplir antes de su partida. La paz con que enfrentó los tratamientos dolorosos y las limitaciones físicas de su enfermedad era sobrenatural, comentando frecuentemente que cada sufrimiento era un regalo que podía ofrecer a Jesús y que se sentía privilegiado de poder participar en la pasión de Cristo a través de su propia experiencia de dolor físico. Durante sus últimos días, Carlo mantuvo conversaciones íntimas con visitantes invisibles que nosotros no podíamos percibir, susurrando oraciones en idiomas que no había estudiado nunca y mostrando una alegría radiante que aumentaba proporcionalmente con el deterioro de su condición corporal, como si estuviera experimentando ya las primicias de la vida eterna que tanto había anhelado. La noche antes de la muerte de Carlo, ocurrió el episodio más extraordinario de toda su vida terrena, una experiencia que confirmó definitivamente la naturaleza profética de sus palabras sobre su destino y que me proporcionó la paz necesaria para aceptar su partida como cumplimiento de un plan divino que trasciende la comprensión humana. Alrededor de las 2 de la madrugada del 12 de octubre, Carlo se despertó súbitamente de lo que había parecido un sueño profundo y me pidió que me acercara a su cama porque tenía algo importante que comunicarme
antes de irse con Jesús. Con una voz que había recuperado toda su fuerza pese a la debilidad física que lo consumía, Carlo me explicó que durante las últimas horas había estado ensayando su llegada al cielo, en compañía de San Francisco de Asís y de la Virgen María, quienes le habían mostrado el trabajo que realizaría desde la eternidad para ayudar a las personas de la tierra a encontrar a Dios. Me describió con detalles precisos las misiones específicas que recibiría después de su muerte: interceder especialmente por los jóvenes que habían perdido la fe, inspirar vocaciones religiosas auténticas y facilitar milagros de conversión a través de su exposición sobre la Eucaristía, que se expandiría por todos los continentes. Sus últimas palabras textuales fueron: «Mamá, no llores cuando me vaya porque estaré más cerca de ti que nunca, y desde el cielo podré ayudarte de maneras que desde la tierra no eran posibles». Carlo murió exactamente a las 6:45 de la mañana siguiente, con una sonrisa en el rostro que permanece grabada en mi Mimtenpoa, en mi memoria, como la expresión de alguien que finalmente había llegado a casa después de un viaje largo pero necesario. Los días inmediatamente posteriores a la muerte de Carlo estuvieron marcados por manifestaciones sobrenaturales que confirmaron sus promesas sobre su intercesión celestial y que me ayudaron a transformar el dolor de la pérdida en gratitud por haber sido elegida como madre de un santo. La primera señal llegó durante su funeral, cuando un perfume de rosas inexplicable llenó toda la iglesia de Santa María Segreta, en Milán. Un aroma tan intenso y hermoso que varios asistentes comentaron espontáneamente que parecía el olor del paraíso. Durante los meses siguientes, comenzaron a reportarse curaciones milagrosas atribuidas a la intercesión de Carlo, especialmente entre niños y jóvenes que habían rezado ante su tumba o que habían visto su exposición sobre los milagros eucarísticos. La rapidez con que su fama de santidad se extendió por todo el mundo católico superó cualquier expectativa que hubiéramos podido tener, confirmando su predicción de que su verdadero trabajo comenzaría después de su muerte. Cada testimonio de milagro, cada conversión reportada, cada vocación religiosa inspirada por su ejemplo, se convirtió para mí en una confirmación adicional de que las palabras proféticas que había escuchado de sus labios durante 15 años no habían sido fantasías infantiles, sino revelaciones auténticas sobre un destino sobrenatural que ahora se desplegaba ante mis ojos. Andrea y yo nos convertimos en custodios de su memoria y en testigos de su intercesión celestial, documentando meticulosamente cada milagro reportado y colaborando con las autoridades eclesiásticas en el proceso de beatificación que reconocería oficialmente lo que nosotros habíamos sabido desde su infancia: que Carlo Acutis había sido un regalo extraordinario de Dios para la humanidad contemporánea. El proceso de beatificación de Carlo, que culminó el 10 de octubre de 2020 en Asís, me permitió finalmente compartir públicamente las experiencias místicas que había presenciado durante su vida terrena y que habían permanecido como secretos familiares durante más de una década. Durante las investigaciones canónicas, tuve la oportunidad de testificar ante tribunales eclesiásticos sobre las profecías que Carlo había pronunciado, las visiones que había experimentado y los conocimientos sobrenaturales que había demostrado desde la infancia temprana. Los teólogos que evaluaron mi testimonio confirmaron que las experiencias de Carlo eran consistentes con la tradición mística católica y que su comprensión precoz de verdades espirituales complejas sugería una intervención divina directa en su humanidad, en su formación religiosa. La declaración oficial de su beatificación incluyó referencias específicas a su carisma profético y a su comprensión intuitiva de su propia misión terrena, validando así las revelaciones privadas que había recibido sobre la brevedad de su vida y la naturaleza de su trabajo celestial. Para mí, la ceremonia de beatificación no fue solo el reconocimiento público de la santidad de mi hijo, sino también la confirmación definitiva de que sus palabras sobre su destino habían sido auténticas comunicaciones divinas y no simplemente las intuiciones espirituales de un niño especialmente sensible. Ver su imagen venerada por miles de fieles de todo el mundo,
era la realización exacta de lo que él había profetizado años antes. Que su influencia se expandiría globalmente después de su muerte, y que tocaría las vidas de personas que nunca había conocido personalmente, pero a quienes amaría desde la eternidad. Hoy, más de una década después de su partida, continúo experimentando la presencia activa de Carlo en mi vida diaria, a través de señales, intercesiones y comunicaciones espirituales que confirman su promesa de estar más cerca que nunca desde su posición celestial. Recibo constantemente testimonios de personas de todos los continentes que han experimentado milagros, conversiones y vocaciones religiosas después de conocer la historia de Carlo o de rezar pidiendo su intercesión, confirmando que su trabajo evangelizador se ha expandido exponencialmente más allá de lo que había logrado durante sus 15 años de vida terrena. Su exposición sobre los milagros eucarísticos ha sido exhibida en más de 10.000 parroquias alrededor del mundo, inspirando innumerables adoraciones eucarísticas y renovando la fe de millones de católicos que habían perdido el sentido de lo sagrado en la modernidad secular. Los sitios web que Carlo creó durante su adolescencia continúan recibiendo millones de visitas anuales, demostrando que su visión de utilizar la tecnología para la evangelización era genuinamente profética y que había anticipado las necesidades espirituales de la era digital. Para mí, cada testimonio de su intercesión celestial es una confirmación renovada de las palabras que escuché de sus labios cuando tenía apenas 7 años, y una invitación a continuar compartiendo su mensaje de que la santidad es posible para todos, especialmente para los jóvenes contemporáneos que buscan significado auténtico en un mundo que often parece carecer de dirección espiritual. La vida breve pero intensa de Carlo se ha convertido en una demostración permanente de que Dios puede realizar obras extraordinarias a través de vidas ordinarias cuando éstas se entregan completamente a su voluntad divina. Al reflexionar sobre los 15 años que compartí con Carlo en esta tierra, entiendo ahora que fui testigo privilegiada no solo de una vida santa, sino de una misión profética que se desplegó exactamente según el plan divino que él había conocido desde la infancia. Sus palabras sobre la brevedad de su existencia terrena no fueron presagios trágicos, sino revelaciones esperanzadoras sobre un destino que trascendía las limitaciones temporales y que se realizaría plenamente solo después de su transición a la vida eterna. La precisión con que se cumplieron sus profecías sobre su muerte prematura y su trabajo celestial posterior me ha enseñado que los planes de Dios operan en dimensiones temporales que superan la comprensión humana ordinaria y que algunos individuos excepcionales reciben conocimiento anticipado sobre su rol en la historia de la salvación. Carlo sabía desde niño que su tiempo en la tierra sería limitado, pero también sabía que esa limitación temporal era precisamente lo que le permitiría realizar una obra de evangelización que no habría sido posible si hubiera vivido una vida convencional de duración normal. Su muerte a los 15 años no fue una tragedia, sino el cumplimiento perfecto de una vocación específica que requería la intensidad espiritual que solo es posible cuando se vive cada día con la conciencia clara de la eternidad. Mi papel como su madre fue ser la custodia de sus revelaciones privadas hasta que el mundo estuviera preparado para recibirlas. Y ahora que Carlo ha sido oficialmente reconocido como beato por la Iglesia Universal, puedo finalmente compartir la verdad completa sobre las palabras proféticas que escuché de sus labios y que se cumplieron exactamente como él había anunciado, con la serenidad de alguien que conocía perfectamente su destino divino. Esta confesión representa mi testimonio final sobre la naturaleza extraordinaria de mi hijo y mi invitación a todos los que buscan esperanza en medio de la confusión contemporánea para que consideren el ejemplo de Carlo como evidencia de que la santidad no solo es posible, sino alcanzable para cualquier persona dispuesta a entregar su vida completamente al amor de Dios. Las palabras que Carlo me confió sobre su muerte prematura no fueron revelaciones exclusivas, sino ejemplos de la comunicación constante que Dios mantiene con todas las almas que se abren sinceramente a su voluntad.
y su vida demuestra que incluso los más jóvenes pueden recibir misiones proféticas que transforman la historia espiritual de la humanidad. Su legado continúa expandiéndose diariamente a través de milagros, conversiones y vocaciones que confirman que su trabajo celestial es aún más poderoso que todo lo que realizó durante su existencia terrena, cumpliendo exactamente la profecía que pronunció cuando me dijo que su verdadera misión comenzaría después de su encuentro con Jesús. Para todos los padres que han perdido hijos jóvenes, la historia de Carlo ofrece la esperanza de que ninguna vida es demasiado breve para cumplir completamente el propósito para el cual Dios la creó, y que la muerte física puede ser simplemente el comienzo de una forma de existencia más plena y más influyente que todo lo que es posible en los confines temporales de la vida terrena. Mi testimonio sobre las palabras proféticas de Carlo es mi contribución final a su obra evangelizadora y mi manera de honrar la memoria del niño extraordinario que Dios me permitió amar durante 15 años inolvidables que han definido el significado completo de mi existencia como madre y como testigo de la santidad contemporánea que continúa transformando el mundo a través de su intercesión celestial.